vamos a partir y estamos ya en la cuarta sesión, sería del club de lectura. Bueno, le pusimos club de lectura porque la idea era que fuéramos pasando capítulo por capítulo, pero por temas de tiempo no va a ser posible que veamos todos los capítulos del libro, obviamente, pero sí esta ya sesión va a ser como una sesión de cierre, por decirlo así, de este club, en que yo seleccioné algunos principios cognitivos del aprendizaje que plantea Daniel Billingham, que yo considero que son como los más relevantes y más sorprendentes, y también creo que son como los más aplicables o más prácticos para los docentes. Entonces, obviamente una selección que pasa por mí, que pasa por la Josefina, que me estuvo ayudando durante este proceso. Y bueno, acá yo les tenía una introducción porque como pensé que iba a venir más gente, les tenía una introducción más larga, pero ustedes ya conocen de nuestra editorial de libros, ¿verdad? Que tenemos muchos libros en educación, cuál es el objetivo de los libros, ¿verdad? También conocen a nuestro autor Daniel Billingham, están súper familiarizados con él. Y solo un guiño ahí con Héctor Ruiz, que fue la persona que tradujo este libro y que trabajó con nosotros en Aptus para traducirlo. Y ahí está la información de Researcher 2020. Ya, les quería contar que Josefina igual me ayudó en este club, o sea, en esta sesión me ayudó como con el material para la sesión, pero la Jose ya no va a trabajar conmigo, ya, porque le salió un trabajo en otra organización, estaba muy contenta ella de esta oportunidad que le salió en otra organización, así que yo también estoy muy contento por ella porque va a estar trabajando en aprendizaje socioemocional, que es el tema que más le gusta, pero de todas formas agradecerle a ella que gracias a ella en realidad se pudo realizar este club. Ya. Entonces, les cuento un poquito lo que quiero hacer en esta sesión. Vamos a hacer algo un poquito que no requiere mucha dinámica de ustedes, pero sí vamos a usar el chat, ¿ya? Entonces, lo que quiero es que yo les voy a presentar como algunas afirmaciones, que yo digo que son afirmaciones como populares en educación, que se escuchan mucho, pero que no necesariamente son tan correctas o si son correctas. Entonces, yo quiero que ustedes piensen si esas afirmaciones son verdaderas o falsas. Entonces, voy a ir con una afirmación y luego vamos a ver lo que contestan ustedes y luego voy a ir complementando con algunos elementos que nos plantea el autor. Entonces, lo que quiero que hagan es que les voy a presentar la afirmación, quiero que se den unos segunditos para pensar y luego cuando yo les diga, solo cuando yo les diga, van a poner una B corta en el chat o una F, si creen que es verdadero, B corta, y si creen que es falso, una F. ¿Ya? Pero solo cuando yo les diga. Entonces, la primera sería, los seres humanos somos especialmente buenos para pensar. Entonces, tómense unos segunditos. Yo sé que esta quizás es un poco fácil para ustedes que ya han estado en el club. Em, ya, ahora pueden poner, perfecto, falso, falso. Perfecto. Em, José, ¿me puedes contar un poquito por qué crees que esta afirmación es falsa? Sí, es que a los seres humanos no se nos da la posibilidad de reflexionar más allá de cuatro conceptos. Esa es la idea. Ya, Incluso, te fijas, lo que es la mente de trabajo es muy corta en ese sentido. perfecto. O sea, lo estás tomando desde esto que hemos hablado otras veces, ¿verdad? De la limitación de la memoria de trabajo a procesar especialmente elementos de información que son nuevos para nosotros. En el fondo, cuando son elementos nuevos, nuestra memoria de trabajo es súper, súper limitada y por lo tanto, uno de los argumentos de por qué no somos tan buenos para pensar es porque nuestra memoria, sobre todo la memoria de trabajo, es muy, muy limitada. Y bueno, el principio cognitivo que aborda esta pregunta, ¿verdad? O esta afirmación que sería falsa, es esta, ¿verdad? Entonces, plantea que si bien somos curiosos por naturaleza los seres humanos, en realidad no se nos da muy bien pensar. Y acá yo quería complementar esta idea con la idea de los sesgos cognitivos, ¿ya? Entonces, una otra razón de por qué no somos en realidad tan buenos para pensar es porque nuestro cerebro funciona en base a diversos sesgos que son como atajos, ¿verdad?
atajos de nuestra mente para eh, que en el fondo que nuestra mente no tenga que usar tanto esfuerzo para tomar decisiones en el día a día. Entonces ahí aparecen varios sesgos. Está el sesgo de confirmación, ¿verdad? Que es cuando eh, tendemos a ignorar la información que no va con lo que ya creemos que cierta, de cierto conocimiento previo, ¿verdad? Y en realidad le ponemos más atención a cosas que ya conocemos. Entonces tendemos a ignorar la información que no va con lo que ya creemos. Y eso tiene que ver mucho con las creencias. Luego, otro sesgo que a mí me gusta destacarlo harto porque creo que tiene harta implicancia a nivel de docencia, ¿verdad? Es esta idea de la maldición del conocimiento, ¿ya? Que quiere decir que cuando las personas llegamos a cierto nivel de conocimiento, especialmente los docentes que tienen que especializarse en una asignatura, en un dominio específico, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegamos a cierta conexión entre conocimientos, cierta formación de esquemas mentales consolidada en nuestra memoria a largo plazo, eh, nos cuesta mucho mirar hacia atrás y pensar de la misma forma en que pensábamos cuando partimos estudiando un tema, o sea, cuando éramos principiantes. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que nos cuesta mucho ponernos en el lugar de nuestros estudiantes. O sea, para nosotros es muy obvio, eh, no sé, el teorema de Pitágoras, y probablemente muchos de nosotros podemos recordarlo muy bien. Em, Sin embargo, cuando la primera vez lo estudian los estudiantes, en realidad es súper complejo y probablemente va a sobrecargar la memoria de trabajo si no vamos paso a paso. Entonces, eso es como un llamado, y también es un sesgo, en el fondo, es algo que no nos damos cuenta que pasa, pero sucede. Y hay otro que es uno que yo no lo conocía con este nombre, pero conociendo el trabajo de Bárbara Oakley con este curso de Aprendiendo a Aprender, hay un video en que ella habla de esto, eh, y que es básicamente, es similar al tema de la maldición del conocimiento. eh, y lo voy a dejar en pausa ahí porque les voy a mostrar un pequeño video en un ratito sobre este efecto que lo va a explicar Bárbara. ¿Ya? Bueno, ahí les mencionaba, ¿verdad?, este curso de Aprendiendo a Aprender. También, si es que no lo conocen, se pueden inscribir gratuitamente en Coursera. Es muy bueno. Yo estoy mandando algunos correos desde ahí. Y bueno, ahí solo para vanagloriarme un poco a mí mismo, tuve la oportunidad de estar el año pasado en ResearchED Canadá con ambos, con Barbara Oakley y Daniel Billingham. Son dos personas muy, muy interesantes, dos personas que admiro mucho intelectualmente. Y les quería mostrar un videito de Bárbara que va a explicar este efecto de el Einstein Loop. It's called overlearning. Overlearning can have its place. It can help produce an automaticity that can be important when you're executing a serve in tennis or playing a perfect piano concerto. If you choke on tests or in public speaking, overlearning can be especially valuable. Did you know that even expert public speakers practice on the order of 70 hours for a typical 20-minute TED Talk? Automaticity can indeed be helpful in times of nervousness. But be wary of repetitive overlearning during a single session. Research has shown it can be a waste of valuable learning time. The reality is, once you've got the basic idea down during a session, continuing to hammer away at it during the same session doesn't strengthen the kinds of long-term memory connections you want to have strengthened. Worse yet, focusing on one technique is a little like learning carpentry by only practicing with a hammer. After a while, you think you can fix anything by just bashing at it. Using a subsequent study session to repeat what you're trying to learn is just fine and often valuable. It can strengthen and deepen your chunked neural patterns. But be wary, repeating something you already know perfectly well is, face it, easy. It can also bring the illusion of competence that you've mastered the full range of material when you've actually only mastered the easy stuff. Instead, you want to balance your studies by deliberately focusing on what you find more difficult. This focusing on the more difficult material is called deliberate practice. It's often what makes the difference between a good student and a great student. All this is also related to a concept known as Einstellung. In this phenomenon,
your initial simple thought, an idea you already have in mind, or a neural pattern you've already developed and strengthened, may prevent a better idea or solution from being found. We saw this in the focused pinball picture, where your initial pinball thought went to the upper part of the brain, but the solution thought pattern was in the lower part. The crowded bumpers of the focused mode and the previous patterns you've built can create a sort of rut that prevents you from springing to a new place where the solution might be found. Incidentally, the German word Einstellung means mindset. Basically, you can remember Einstellung as installing a roadblock because of the way you were initially looking at something. This kind of wrong approach is especially easy to do in sports and science, not to mention other disciplines, because sometimes your initial intuition about what's happening or what you need to be doing is misleading. You have to unlearn your erroneous older ideas or approaches even while you're learning new ones. Bueno, bienvenidas a las que se conectaron ahora. No empezamos hace tanto, así que no se preocupen. Lo que estamos haciendo es que estamos revisando algunas afirmaciones que yo pensé que podían ser como afirmaciones como populares sobre el aprendizaje y estamos como revisándolas en vista desde los principios cognitivos que nos plantea Daniel Brinkman. Entonces, estábamos hablando de este principio cognitivo de que en realidad somos curiosos, ¿verdad? Los seres humanos, pero el pensamiento no es algo que se nos dé de forma tan natural, ¿ya? Y ahí yo les hablaba de cómo algunos sesgos nos demuestran esto, ¿verdad? O sea, los sesgos cognitivos que tenemos todos los seres humanos nos demuestran que en realidad nuestro cerebro siempre está tratando de tomar atajos para poder tomar decisiones rápidas. Y eso es susceptible de muchos errores. Y en ese sentido les mostré este video de Bárbara, en que nos explicó este efecto Einstein-Loop, no sé cómo se pronuncia en realidad, o ley del instrumento, ya que tiene que ver con cómo a veces cuando estamos muy empecinados en resolver un problema con una misma solución o con una misma estrategia que nosotros ya conocemos, hace que no estemos conscientes de que hay otras formas distintas de hacer. ¿Ya? Entonces, como que estamos demasiado encerrados en nuestra forma de pensar y nos cuesta mucho salir de esa caja para poder ver otras opciones. Ya, y vamos a la segunda afirmación. Eh, lo que quiero que hagan nuevamente es que lean la afirmación, van a pensar un par de segundos y van a pensar si esa afirmación que aparece en pantalla es verdadera o falsa. ¿Ya? Y cuando yo les diga, van a poder poner en el chat B de verdadera o falsa, o sea, F de falsa. ¿Ya? Ya, tómense unos segunditos y en 5 segundos ponen verdadero o falso. Se me adelantaron, ¿viste? Ya, está bien. Ya, falso, falso, verdadero. Ya, qué bueno que salieron respuestas distintas porque, eh, bueno, en realidad la respuesta correcta, ¿verdad? La respuesta correcta es que eh, esto es falso, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Ya, antes de ver un video de que nos lo va a explicar el mismo Daniel, eh, esta es una idea muy común, ¿ya? Como que creemos que tendemos a pensar que hay como disciplinas que nos ayudan en términos muy generales, como amplios a cualquier disciplina, o sea, como que se pudiera transferir cierta capacidad, por ejemplo, una capacidad lógica que yo desarrollo en la práctica del ajedrez a otras disciplinas como matemáticas. Pero si en realidad lo pensamos como de una forma súper detallada, eh, con ejemplos, eh, por ejemplo, el ajedrez me va a servir para resolver una ecuación de segundo grado, así como una tarea muy específica dentro de las matemáticas, probablemente no, ¿verdad? No directamente al menos, ¿ya? Y esto se ha conocido como algo que se llama la doctrina de la disciplina formal, ya que es algo, es una idea que no es de ahora, es una idea que desde hace mucho tiempo se considera, por ejemplo, antes se consideraba que enseñarle latín a los estudiantes en la escuela, ¿verdad? Era algo que les iba a desarrollar
la mente en general y que eso iba a ser aplicable a cualquier disciplina, ¿ya? Em, Otro ejemplo que me atañe a mí porque yo hago artes marciales, por ejemplo, que yo haga artes marciales, que lleve muchos años haciendo artes marciales, no implica que yo voy a ser bueno en básquetbol. De hecho, no soy muy bueno en básquet, ni en voleibol menos. Entonces, si bien puedo generar quizás habilidades físicas, como, no sé, alguna habilidad como de, por ejemplo, anaeróbica, que quizás yo puedo transferir hasta cierto punto a esa otra actividad, no voy a poder transferirla en técnicas específicas como el lanzamiento de la pelota, ¿verdad? Entonces, van a haber cosas que sí se pueden transferir, pero cosas como muy básicas y otras más específicas que no se van a poder transferir, ¿ya? Em, y ahora les voy a mostrar un video de Daniel Bingham que nos va a explicar un poquito esta idea que también aparece mucho cuando se habla de las habilidades del siglo XXI, ¿ya? Cuando se habla de que podríamos o que deberíamos enfocarnos menos en los contenidos o en la memoria y deberíamos enfocarnos más en desarrollar directamente habilidades, por ejemplo, como la creatividad, el pensamiento crítico y como que esas habilidades se pudieran desarrollar directamente eh, y que fueran como aplicables a todas las disciplinas posibles, ¿ya? Vamos a ver, en la psicología educacional se ha estudiado mucho este tema y el spoiler es que todo esto o la transferencia de aprendizajes es altamente sensible a las disciplinas específicas, ¿ya? Entonces, si yo practico mucho las artes marciales, efectivamente voy a ser muy bueno en ciertas artes marciales o en la arte marcial que yo practico, pero no es tan automática ese traspaso a otra arte marcial incluso, ¿ya? Vamos a ver el videito de Daniel ahora. Por si acaso, estos son videos que, o sea, este video es de ResearchED 2020, ya que Daniel Billingham nos hizo una charla online. Obviamente estábamos 2020, en medio de la pandemia, se iba a hacer ResearchED presencial en Chile, pero tuvimos que transformarlo todo online y algunos autores nos mandaron sus charlas online, ese es el contexto. Entonces, la charla se llama algo así como ayudando a los estudiantes a aprender, a ver, lo tengo aquí, ayudando a los estudiantes a pensar críticamente sobre las fuentes de Internet. Evaluate what they encounter. Now, this idea of being a good thinker, this is still pitched as an important idea and something that is really achievable. Its latest incarnation is the 21st Century Skills Movement. So here's a quotation from Ken Kay, who's the, I think now has retired from that post, but was the head of the 21st Century Skills Collective in the US. Instant access to facts, schools are able to reconceive the role of memorization, focus on higher order skills, and then the second bit, what they really need to know how is to access data and evaluate it and so on. This is a perennial idea. I mean, in the late 19th century, this is why students studied Latin. The idea was that the orderly nature of Latin grammar would bleed over into other thinking tasks, and it would make you a more logical thinker. This is really one of the great successes of educational psychology in the early 20th century, is showing that this widely held belief was not true. Studying Latin makes you good at Latin. It doesn't make you a more logical thinker. This idea got a second wind in the 1960s when instead of Latin, students were supposed to study computer programming, and that would make them generally good thinkers. And then once again, research showed that that idea in studying computer programming makes you good at computer programming. And there's probably a little bit of bleed over into certain types of other closely related technical work. So this is a perennial idea that keeps coming back, but most of critical thinking is not really a standalone skill. We can't find sort of a magic task that if you study it, you'll become a good critical thinker. It's much more accurate to think of critical thinking as intertwined with knowledge. So let's talk about. Súper. Ya, ahora como es una idea compleja, quiero que alguien me
alguien que quiera complementar alguna de esas ideas, ¿verdad? O si tiene todavía dudas con esto que dijo Daniel, o cualquier comentario voluntario que tengan. Bueno, para mí me queda claro que efectivamente para la construcción del conocimiento muchas de las veces uno creía que era de acuerdo a las eh, habilidades, probablemente del ajedrez como algo alterno que se pudiera agregar a aprender conocimientos o se pudiera extender. Pero no, de alguna manera u otra, pues como dice, el mismo pensamiento crítico es a partir del conocimiento o el contenido que primeramente se debe considerar para aprenderlo y de ahí ir reflexionando, haciendo aportaciones. Perfecto, perfecto. Claro, y ese conocimiento, bueno, y como dice esa frase en el fondo, estas habilidades dependen mucho de los conocimientos, yo ahí le agregaría de conocimientos de dominio específico, ¿ya? O sea, de conocimientos que están dentro en el contexto de una asignatura específica, de un conjunto de subhabilidades quizá, pero son pocas las cosas que en realidad podemos transferir tan fácilmente. Eh, y también esto tiene que ver con el tema de los principiantes versus los expertos, que es algo que vamos a ver más adelante. Eh, pero en el fondo se han hecho incluso muchos estudios respecto a ajedrecistas, que uno a veces piensa en los ajedrecistas y piensa, bueno, es gente como casi que genia, ¿verdad? Como gente muy excepcional que quizás tenía alguna no sé, algo como casi que genético o innato para ser tan bueno en ese ajedrez. Y al final lo que se ha investigado muchas veces es que la mayoría de esos ajedrecistas en realidad, uno, han tenido mucha práctica desde muy jóvenes o han tenido una práctica muy específica para mejorar su capacidad como ajedrecista y eso tiene que ver mucho con los conocimientos de cuáles son las mejores jugadas, ¿verdad? El conjunto de jugadas, han jugado tanto que tienen en su cabeza muchas configuraciones de jugadas, pero no necesariamente ese ajedrecista es bueno para otras cosas, ¿verdad? De hecho, hay casos como muy conocidos de personas que eran excepcionales en algunos dominios muy específicos eh, y en otras cosas no. Claro. Sí, a mí siempre me cuesta mucho esta afirmación y me acuerdo perfecto de la leído también en el texto. Bueno, y efectivamente la mayoría de los estudios dicen eso, o sea, que lo mismo que decía Daniel recién en el video, o sea, al enseñar mucho algo te haces experto en eso y no necesariamente eso se transfiere. Así también he ido a charlas, ponte tú, de función ejecutiva, Mm, donde sí hay ciertas cosas que son más fácil que sí se transferir. Por transfieren. ejemplo, Mm, claro, en ejercicios, por ejemplo, físicos, hay trabajos de concentración sostenido. Es más fácil que el estudiante tenga capacidad de concentración sostenida en otros escenarios, mm, por ejemplo. Pero son algunas mm, habilidades cuando trabajamos como la parte más básica, quizás como esa habilidad más intrínseca que claro. podrían ser incluso algunas funciones ejecutivas. Y lo otro que es súper importante y que tiene que ver con lo que tú dijiste, que me parece súper bueno de destacar también los que trabajamos en educación, es la relevancia de la transferencia explícita. O sea, Mm, si vamos a trabajar habilidades con nuestros estudiantes, cómo explicitar que lo que ya aprendieron y que aprendimos a, no sé, a resumir algo, a analizar algo, a tener un pensamiento más creativo y a buscar un plan B y C, cómo recordarles que eso lo podemos hacer en otras asignaturas, en otros escenarios, poner escenarios más reales. Yo creo que en la medida que intencionamos con fuerza la transferencia de los aprendizajes, que usamos contextos auténticos, etcétera, tenemos más posibilidades de que esas habilidades se puedan transferir. mm. Sí, Eso. perfecto. Sí, yo, o sea, de hecho, mientras estaba, yo te miraba y decía, la Caro debe estar pensando en la función ejecutiva. Claro, efectivamente hay, y por eso di el ejemplo este de, por ejemplo, si yo hago deporte, obviamente que hay cosas como mi capacidad respiratoria, quizá mi fuerza muscular, que sí se va a poder transferir a ciertas actividades o acciones específicas. Em, pero en el fondo, claro, tiene que ver un poco esta distinción que hablamos la vez pasada de un poco de conocimientos biológicamente primarios versus los secundarios. Creo que los biológicamente primarios, ¿verdad? Que estos que son como, que son más fáciles de desarrollar naturalmente, ¿verdad? Porque están como más por evolución en nuestro cerebro, son más fáciles de transferir. Pero cuando estamos hablando de conocimientos que son más dependientes de la cultura específica, ¿verdad? O que son
claramente mucho más desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad, y que no están como ya como en nuestro código cerebral, digamos. En esos casos es mucho más difícil la transferencia. Y yo creo que Billingham probablemente está siempre pensando en eso. Pero, o sea, de hecho, me interesa mucho ese tema, como de el tema de las funciones ejecutivas, cómo efectivamente se transfiere a muchos contextos. Oye, saludemos a la José que ahí se conectó. Ya le conté, Jo, a los chiquillos que tú igual me ayudaste en esta sesión, ¿verdad? En todo el club, pero ahora estás trabajando para otra organización y estás muy contenta de eso, así que, pero igual te tenemos acá invitadísima siempre a participar de estas cosas. Sí, qué rico estar acá, aunque haya llegado tarde, perdón. No hay problema, no hay problema. Ya, sigamos entonces. Vamos a otra afirmación y la misma lógica. Entonces, leen la afirmación en silencio, piensan si es verdadera y falsa, y yo les doy unos segunditos y después les aviso cuando pongan verdadero o falso, con una B o con una F. Ya, entonces a la cuenta de 5 van a poner las letras. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Falso, verdadero, falso, falso. Ya, súper. Ya. ¿Qué es lo que yo considero que para esta afirmación? Yo considero que en base a lo que hemos leído de Daniel Bingham, esta afirmación es falsa. ¿Ya? Em, Preguntémosle a Lajo, ¿por qué crees que esta afirmación es falsa? Oh, esto es como una práctica de recuperación. Sí, muy bien. Eh, Porque en el fondo los principiantes piensan cualitativamente distinto a los expertos. em, y se requiere mucha como práctica deliberada para lograr ser un experto por también el tipo de conexiones que se hacen, los conocimientos previos con que se cuentan, dónde podemos ir anclando los nuevos conocimientos. Entonces es un proceso muy complejo volverse un experto en un tema y no es como que de tirarles el conocimiento o la información a los principiantes vamos a lograr que de una se vuelvan expertos en lo que les estamos enseñando. Perfecto. Efectivamente, bueno, la clave de esta afirmación, ¿verdad? Es como el concepto de principiantes y que claramente lo quería hacer contrastado con esto de científicos, historiadores y matemáticos, o sea, pensando en expertos como ya que tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Que funcionan como expertos verdaderos, ¿verdad? Y qué es lo que dice Billingham acá, ¿verdad? Es que en realidad las habilidades cognitivas que tenemos cuando empezamos a aprender algo son muy, muy distintas, cualitativamente distintas, ¿verdad? Como dijo la Jo, de cuando ya tenemos mucho tiempo practicando esas habilidades o cuando ya tenemos más niveles de experticia, ¿ya? Eh, y aquí em, está esta frase como, creo que es de Piaget, si estoy equivocado me corrigen, pero esta frase como de que los niños son pequeños científicos, eh, que por un lado, en el fondo, pensándolo en términos de curiosidad o como una expresión, una metáfora, me parece interesante, pero en términos como técnicos, como literales, es súper equivocada. ¿Ya? O sea, los niños en realidad, en términos como reales, no son científicos, ¿verdad? O sea, ser científico requiere, ¿verdad?, conocer muchas cosas como conocimientos biológicamente secundarios, ¿verdad? O sea, la ciencia es algo que se ha desarrollado por cientos de años, ¿verdad? O milenios incluso, eh, y que tiene una metodología de investigación, ¿verdad? Los científicos para descubrir realmente algo nuevo, a veces requiere toda una vida de un científico descubrir algo nuevo. Eh, entonces, en ese sentido, eh, no podemos esperar, ¿verdad?, que los estudiantes cuando están recién empezando a comprender algo, realmente puedan funcionar como expertos, como científicos, matemáticos, historiadores. Entonces ahí da algunos ejemplos, Daniel, ¿verdad? Obviamente que tenemos que hacer cosas para que los estudiantes tengan alguna aproximación de qué es lo que hacen esas personas, ¿verdad? Pero para que aprendan los estudiantes, en realidad yo no puedo poner un estudiante que sabe muy poco de fuentes históricas, por ejemplo, a
a pedirle que haga como una revisión completa de selección de fuentes, una selección crítica, ¿verdad? Y que incluso llegue a algo nuevo. Esto no quiere decir que ellos sí construyan su propio conocimiento en sus cabezas, ¿verdad? No estoy queriendo decir eso. Queriendo decir que para crear algo totalmente nuevo, eso es una tarea muy, muy compleja de pedirles a estudiantes principiantes. Caro. Sí, sí, respecto a eso mismo, claro, es como una metáfora que uno usa en el sentido de que hacen muchas veces ensayo y error, no prueban 1000 veces para comprobar si es que esto se rompe realmente y lo tiran. Pero Claro. efectivamente, claro, a la base de este principio también está el que generamos redes de conocimiento y que si de repente los niños hacen algo exploratorio y se quedan en la idea, es la idea de ese evento en específico, Mm, pero les cuesta muchísimo generar una red de conocimiento o generalizar o entender que mm, eso es una ley de comportamiento o etcétera. Y efectivamente es lo que nos pasa en la sala cuando enseñamos a los niños. Mientras más conocimientos tengan, mientras más que tan peyorativo fue en algún minuto hablar de memoria, pero mientras más mm, efectivamente datos, conocimiento, etcétera, experiencias anteriores tengan, van a poder efectivamente, entre comillas, en ciencia se habla de las grandes ideas, armar grandes ideas y poder entender que hay ciertas cosas que se repiten, que son patrones, que así funciona el entorno y generar un conocimiento realmente robusto, más que entender el evento específico que hacen los niños. Yo creo que la frase, digamos, de que los niños son científicos, se usa más bien en el sentido de, como tú decías, de la curiosidad, de que se atreven a claro. probar, de que en ensayo y error llegan a ciertas conclusiones, pero efectivamente la mente de un experto versus la de un principiante o un novato son muy, muy distintas y uno mismo se da cuenta también a medida que va aprendiendo de un tema cómo después lees Mm, algo y inmediatamente te sale mucho más fácil entenderlo, vincularlo, como que a veces con el puro título te armas todo el mono, porque tus conocimientos previos te permiten esa vinculación y ese conocimiento como más robusto. Entonces, la importancia, y ahí volvemos a relevar la importancia de lo que en algún minuto se miró tan como a menos, que es el conocimiento, que hayan datos, que haya aprendizaje conceptual también, de manera que hayan más cositas con las que mis estudiantes puedan vincular lo nuevo que hacen. sí, perfecto, súper buena intervención. Yo más ratito voy a hablar de algo que tiene que ver con esto, con la memoria episódica, ¿ya? Y con las emociones. Entonces, dejo un poquito en suspenso eso, pero solo decir que en el fondo acá también Daniel Billingham como que da estos ejemplos de, no sé, de la clase de ciencia, ¿verdad? Donde el profesor traía sus experimentos y que muchas veces en esos casos a muchos estudiantes les pasa que quizás recuerdan esos como, no sé, ¿qué hicieron hoy día, verdad, Juanito? Y Juanito les dice al papá, ¿verdad? No, trajo una pibeta y explotó algo y qué sé yo. Ya, ¿y qué aprendiste eso? Ah, no sé, no sé, fue entretenido. Entonces, como no, con esto no quiere decir tampoco, Daniel, que nunca se puedan hacer estas cosas, ¿verdad? Dice que también muchas veces estos son como buenos enganches para atraer la atención de los estudiantes, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿qué es lo que acompaña ese experimento? O también plantea como la duda de en qué momento mostrarles ese experimento, ¿verdad? Si es al principio de la clase, ¿cuál es el problema de presentarlo al principio de la clase? Quizás voy a enganchar la atención, pero ¿qué tanto tiempo van a estar pensando en ese experimento y su memoria de trabajo va a estar ocupada en recordar ese experimento porque fue entretenido versus lo que el profe después está tratando de explicar? Entonces ahí plantea la duda, bueno, quizás sería mejor, ¿verdad?, hacer estas explicaciones antes, quizás enganchar la atención con otras cosas, quizás con imágenes o cosas no tan llamativas para que no se queden como con lo más llamativo, como interfiriendo tanto en lo que quiero que realmente aprendan. Entonces no es como nunca hagamos cosas experimentales, nunca hagamos cosas llamativas, pero seamos como estratégicos en cuándo las presentamos y también considerando el nivel de conocimiento que tienen los. Eso yo creo que es súper interesante. Em, bueno, y acá en el fondo solo como un redondeo de esa idea, ¿verdad? Hay muchas diferencias entre los principiantes y expertos, ¿verdad? Como decía la Caro, también incluso a nivel de percepción es muy distinto. Yo a veces doy este ejemplo, pero no tengo acá la imagen, pero por ejemplo a mí me gusta el avistamiento de aves y me pasaba que en algún momento que empecé a estudiar el tema, qué sé yo, me empezó a sorprender de mí mismo cómo yo a medida que iba identificando distintas especies de aves,
podía incluso percibir cosas nuevas en mi entorno. Entonces, antes que yo no me fijaba nunca en las aves, de repente iba a la playa y veía, qué sé yo, en los roqueríos, ¿verdad? Gaviotas. Y yo pensaba, si alguien me preguntaba qué pájaros había ahí, yo en realidad probablemente hubiese dicho, bueno, gaviotas, ¿verdad? Gaviotas de estas típicas blancas con negros, qué sé yo. Pero luego cuando empecé a estudiar el tema, en realidad me di cuenta que no, porque hay varias especies de gaviotas y que en el mar, ¿verdad? Hay muchas especies de aves playeras, qué sé yo. Y luego, cuando empecé a estudiar y después volví a ir al agua, al mar, ¿verdad? A mirar aves, me di cuenta que podía incluso identificar, no sé, las gaviotas juveniles, las tres especies de gaviotas que hay a veces en la playa, qué sé yo. Entonces, eso es una idea como súper clave también de cómo cuando yo ya tengo como ciertos conocimientos factuales bien conectados, ¿verdad? Y que me permiten la comprensión, o sea, no es solo una memorización porque sí, me abre las puertas de la percepción incluso. O sea, hay cosas que yo veo que antes no veía porque no sabía. Y eso a mí me parece como súper, súper poderoso. Ya, y vamos a ver ahora un poquito también un video ahí medio pixeleado, Juan, pero nuestro amigo Juan Fernández, ¿verdad? Que estuvo en ResearchEd 2022 y habló de esta idea de las habilidades del siglo XXI y le puso a su charla algo así como habilidades de unicornio. Ahí vamos a ver por qué. Eh, y nos pone en cuestión un poquito este mismo tema que estamos hablando. Entonces, ya, por ahí. ¿Se ve, cierto? La cebolla, ¿vale? Eh, Total, que estas habilidades son deseables, pero ahora y antes. Antes también, en el siglo XX también eran deseables, ¿no? Lo importante al final es, cuando leemos acerca de estas habilidades, en qué contexto podemos poner en juego estas habilidades, ¿no? Y quizá ahí es donde aparezca el unicornio, ¿no? Es decir, vale, ya hemos pelado la primera capa, ya no son del siglo XXI. ¿Existen estas habilidades sin contexto? Es decir, ¿podemos aprender a resolver problemas en general? ¿Podemos aprender a ser creativos en general? Esta es la segunda capa de la cebolla. Entonces, igual, nos vamos a investigaciones. Os voy a presentar dos muy famosas, pero hay bastantes en este sentido. Este experimento es muy chulo, lo hizo de Groot en 1946 y se publicó otra vez en el 67. Y lo que hizo fue puso a expertos, a maestros del ajedrez y a novatos en ajedrez a resolver situaciones como las que veis aquí. Las situaciones podían ser de dos tipos. Las de arriba eran situaciones reales. Cuando las situaciones eran reales, ¿quiénes piensan que lo hicieron mejor? ¿Los expertos, los grandes maestros del ajedrez o los novatos? Los grandes maestros del ajedrez resolvían mejor esas situaciones reales. Pero cuando las piezas se colocaban al azar, esa diferencia desaparecía. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que los grandes maestros del ajedrez tenían en su cabeza es una red de conocimientos, de situaciones de partidas aprendidas de las que tirar. Y cuando las piezas estaban dispuestas al azar, desaparecía el efecto de la experticia. Porque no hay nada de lo que tirar. Son situaciones nuevas. Las piezas no tienen sentido. Si sabéis jugar al ajedrez, las situaciones de abajo no tienen sentido. Son situaciones raras, con configuraciones de piezas un poco locas, ¿no? Entonces, fijaros cómo la resolución de problemas, incluso en el ámbito del ajedrez, depende de las situaciones en las que estemos. No es general, no funciona siempre, ¿no? Y Chief, Feltovich. Bien, ahí, bueno, ustedes si les interesa pueden, obviamente en nuestro canal de YouTube, ir a ver la charla completa. Ahí después pone un ejemplo de física que es bien conocido en estos temas y que va a lo mismo, ¿verdad? De cómo los conocimientos específicos son súper importantes para el desarrollo de ciertas habilidades, como estábamos hablando. Otra frase, ya otra afirmación que van a pensar si es verdadera o falsa y lo van a poner en el chat cuando yo les diga. Vamos. Ya, ¿estamos listos?
¿Estamos listos, no? Ya. Eh, a la cuenta de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Falso, no, perdón, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Su mayoría verdadero, ¿verdad? Ya. Bueno, según Billingham, ¿verdad? Em, en realidad son más parecidos que diferentes, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué puse esta frase? Porque yo sé que se escucha mucho, ¿verdad? Como esta idea de que todos los estudiantes son diferentes. Y sí, en ciertos aspectos sí. O sea, si nos ponemos como en los detalles, obviamente que todos son diferentes, ¿verdad? Pero cuando pensamos específicamente en la forma que aprenden los seres humanos, en realidad no somos tan diferentes como solemos pensar, ¿ya? ¿Y a qué me refiero a eso? Con eso que en el fondo todos compartimos, uy, ¿dónde me quedo? Ya. Todos compartimos una arquitectura cognitiva base, ¿verdad? Que obviamente que difiere en aspectos como, por ejemplo, muchas personas, si bien tenemos como un límite de memoria de trabajo promedio, ¿verdad? La mayoría de las personas tienen un límite de la memoria de trabajo entre 4 o 5 elementos nuevos que pueden manejar. eh, Hay personas que tienen eso más afectado, ¿verdad? Y distintas funciones ejecutivas, ¿verdad? Los procesos de control atencional, la inhibición. Hay temas de neurodesarrollo, ¿verdad? Que hacen que algunos estudiantes efectivamente tengan muchas diferencias en esos aspectos específicos, pero en el fondo la arquitectura cognitiva general es muy similar, ¿verdad? O sea, todos tenemos una memoria de trabajo, todos tenemos una memoria a largo plazo, todos tenemos procesos atencionales más o menos desarrollados, ¿verdad? Entonces no es como eh, que, que seamos tan extremadamente distintos, ¿ya? Y aquí me quiero agarrar de esta idea de los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Que también es una idea que muy popular, ¿verdad? Que en algún momento yo incluso también pensé que era algo real o que funcionaba, ¿verdad? Porque aparece incluso en documentos de repente oficiales, ¿verdad? De organizaciones súper confiables, de ministeriales, qué sé yo, y por mucho tiempo se les ha dicho, como incluso en capacitaciones o en estos documentos, a los profesores que una de las cosas que deberían hacer los docentes para diferenciar es considerar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, y casi que cada estilo debería tener como, uno debería como planificar para cada estilo de, de- de aprendizaje, ¿verdad? Y por lo tanto hacer como un montón de cosas distintas para cada estudiante. Uno, pienso que eso es súper injusto para los docentes, yo personalmente, esa es mi opinión personal. Y dos, que hoy en día la ciencia, ¿verdad? Las investigaciones en aulas y también en psicología educacional han refutado la idea, eh, la idea de que si enseñamos, ¿verdad? De que si enseñamos con un formato que sea coherente con el estilo de aprendizaje del estudiante, se va a aprender mejor, eso está refutado. Eso es lo que está refutado. O sea, eh, si yo uso una metodología kinestésica para un estudiante supuestamente kinestésico, eh, para estudiar cualquier cosa, no se cumple esa regla de que funcione mejor para cualquier tipo de asignatura, ¿verdad? Obviamente que si ese estudiante practica físicamente algo físico, porque en educación física se requiere el cuerpo, ¿verdad? De forma kinestésica, obviamente que eso va a ser efectivo, ¿verdad? Pero no podemos caer en esta idea de que entonces tengo un estudiante, no sé, auditivo, y por lo tanto a ese estudiante auditivo, para trabajar la comprensión de un texto, por ejemplo, le tengo que poner el texto como un audiolibro y que nunca lea, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de eso? Es que no voy a, suena un poco burdo, pero ¿verdad? A veces se lleva a ese tipo de afirmaciones, no voy a lograr que realmente desarrolle la habilidad que yo quiero que desarrolle, que es que lea, ¿verdad? Y que la habilidad de que lea requiere conciencia fonológica, requiere relacionar fonema con grafema de forma explícita y muchas otras condiciones que si solo escucha el texto no las va a poder practicar, ¿ya? Em, y por otro lado está esta duda como, ok, algunas personas dicen derechamente no existen los estilos de aprendizaje. Yo en realidad lo que digo es que no es que no existan, lo que yo creo es que son habilidades que probablemente todos tenemos
eso sí es real, que todos tenemos desarrolladas ciertas habilidades más que otras. Eh, pero eso no es lo mismo que decir que entonces tengo un estilo o una habilidad más desarrollada y por lo tanto solo tengo que practicar ese estilo y por lo tanto los docentes deberían solo limitarse a trabajar ese estilo conmigo para que yo lo aprenda todo por ese medio, ¿verdad? Porque por otro lado, además, creo que eso es limitar a las personas, ¿verdad? Limitar a las personas en un tipo de habilidad y no va a poder desarrollar otras habilidades que quizá dificulten. Pero lo que sí son, ¿verdad? Y lo que sí existe, sin lugar a dudas, son las preferencias, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que obviamente todos y todas tenemos como un gusto por estudiar de cierta forma, o sea, nuestro como emoción, ¿verdad? Nuestra mente nos dice, no, a mí en realidad me gusta más escuchar podcasts, o a mí más me gusta el deporte, ¿verdad? Y ojalá es que todo yo lo pudiera aprender de esa forma, pero eso son preferencias y no se correlacionan esas preferencias de cómo a mí me gusta estudiar necesariamente con cómo en realidad aprendo de forma más efectiva. ¿Ya? Bueno, ahí si tienen interés de bibliografía al respecto, hay mucha, yo les puedo mandar, me pueden mandar un correo y me pueden pedir, pero quiero dejar esa idea puesta ahí. Em, ya, bueno, esto es lo que les hablaba, ¿verdad?, de la arquitectura cognitiva. Y yo lo que siempre le planteo cuando hablo de los estilos de aprendizaje es que creo que es súper útil eh, entender la codificación dual, ya que en el fondo eh, entendemos que esta necesidad de pensar en los estilos de aprendizaje también responde a nuestra intuición de que los estudiantes tienen distintas habilidades, ¿verdad? Y también a la intuición de que hay algo como en las imágenes, ¿verdad? Como hay algo como en la multimodalidad que parece ser que es más efectiva que, por ejemplo, que yo solo hable. Parece ser que cuando uno complementa, ¿verdad?, lo verbal, por ejemplo, con lo visual, hay como más potencia en esa clase, ¿verdad? O algo pasa que yo aprendo mejor, ¿ya? Y por eso yo creo que a veces esta idea del estilo de aprendizaje cautiva mucho, porque en el fondo confirma también creencias que tenemos y confirma esa sensación de que a veces lo visual es más poderoso, pues, o a veces lo auditivo es más poderoso. Pero en realidad la explicación más correcta, creo yo, y más como responsable, ¿verdad?, es entender esto de la codificación dual. ¿Ya? ¿Y qué es la codificación dual en simple, verdad? Es que eh, entender que nuestra memoria puede procesar en forma paralela tanto lo verbal eh, como lo visual y lo espacial. ¿Ya? Siempre digo lo visual, visoespacial, que a veces se habla solo de lo visual, pero en realidad es la espacialidad, ¿verdad? También el cuerpo, la corporización. Y esas dos cosas se pueden procesar de forma paralela por nuestra memoria. ¿Ya? Y entonces nuestra memoria de trabajo tiene como estos dos canales, y por eso se llama codificación dual, porque puede nuestra memoria de trabajo procesar esos dos códigos distintos al mismo tiempo, y idealmente de forma conectada. Y cuando eso se conecta, las dos cosas se conectan, la lógica diría, ¿verdad? Y las investigaciones muestran que va a ser más poderoso esa ese traspaso, digamos, a la memoria a largo plazo. ¿Ya? O sea, si yo complemento bien en mis clases lo visual y mis explicaciones orales o mi información verbal que pongo en la diapositiva, debería ser que ese conocimiento quede más consolidado en la memoria de los estudiantes, ¿verdad? Entonces el llamado es a no enfocarnos en, ok, entreguemos toda la información visual al estudiante visual, entreguemos toda la información auditiva al estudiante auditivo, sino que pensemos primero en cuál es la naturaleza del contenido que yo estoy pasando y cuáles son los formatos que ayudan más a que los estudiantes aprendan ese contenido, ¿verdad? Entonces, si yo estoy, no sé, enseñando geografía, probablemente es como un poco también burdo, pero no va a ser muy efectivo que yo solo explique de forma oral y esté hablando mucho rato de, no sé, de qué es una península, sino que obviamente va a ser mucho más efectivo que yo muestre una península visualmente o muchos ejemplos de penínsulas visualmente y además explique sus características paso a paso. Ya, y vamos a ver un videito de Adam Boxer, que es un profesor de química de Reino Unido, que también nos dio una charla el 2020, y que él explica la codificación dual de una forma
también visual y gráfica, dando el ejemplo, ¿verdad? Esperemos un poquito. Ya, quiero que durante el video piensen en dudas que les surgen a partir de este video y de la explicación que yo les di de la codificación dual, porque me interesa que lo tengamos más o menos clarito. Now, the way I showed it to you before is that I just looked at the working memory like that, and I just had one channel going down. Scientists hypothesize, and the first scientist to do this was a guy called Alan Pavio. And again, the reason why I said to you before that this is complicated is because Alan Pavio is looking at something slightly different, and the way that the tradition then got interpreted and his findings were studied was different by different people. What I'm going to be doing is I'm going to be following the cognitive tradition, which is essentially what Richard Meyer did when he was looking at the dual coding hypothesis, which is what Pavio came up with. Sorry, that was a lot of stuff. Let me go back a bit. Pavio was looking at the way that the brain interpreted pictures and the way that the brain interpreted language. And essentially, he said that the way that the brain interprets pictures and stores pictures is different to the way that it interprets and stores language. That is called dual coding theory. The way that that is interpreted by both Pavio and later, and certainly within the cognitive tradition, what's important for us is that there are two channels in the working memory. So I drew just one box. In reality, there are probably two boxes. There may well be more, but let's just focus on two for the minute. One of these boxes is called the visual box, or loop, or channel. It's also sometimes called the visuospatial channel. This one is called the verbal channel, or it's sometimes called the phonological loop. Visual deals with pictures and images. Verbal deals with language. But the language that verbal deals with is speaking, is listening, but is also reading. So if you were to read that word verbal, that's being processed in the verbal channel. So even though you're looking at it and seeing it, this is where it's being processed in the verbal, because it's to do with language. Anything to do with language goes through here. Anything to do with things that you see that aren't language goes through here. So if you see words, it doesn't go through here, it goes through here. Within the cognitive tradition, there is therefore an argument or a hypothesis that both of these have a channel, like that. And I can get information through both of them at once. Can I get twice as much information through both of them? It's not quite that straightforward, if only at one. But the idea is that two is better than one. If I can get information through both of them at the same time, it's better than getting information through just one of them, because you can see here I've got two arrows. Remember, I had all of these arrows at the top, right? Representing loads of information. Well, if I can get two arrows through at once, that's better. Now, do you remember before I said that the arrow going down was sometimes called encoding, right? So if this is one code or one bit of encoding, and this is another code or another bit of encoding, you have two of them, or dual codes or dual coding. That's where the dual coding bit comes from. So coding here is not to do with someone sitting at a laptop writing code in Python or VBA or whatever. Coding here is to do with getting information into the long-term memory through the working memory. And in this case, we are doing dual coding. We're doing it with both. Now, that is a theory which explains the empirical finding that doing it through both is better. It could be that there's some other mechanism by which it works that we don't know about. It could be that our brains are operated by magic fairies, and some of those magic fairies like pictures, and some of those magic fairies like words. And we would call that the magic fairy theory. But we don't think that that's the case. We think that the theory is that there's one channel in your working memory called the verbal and one channel called the visual, and you can operate both of them at the same time. Now, what that means. Ya, súper. Entonces, si tienen, por mientras comparto el PPT, si tienen alguna duda sobre este concepto o algo que no sé, que quisieran agregar, alguna información, algún matiz, qué sé yo, feliz de escucharlos. Súper.
Bien, entonces creo que esta idea de la codificación dual, ¿verdad? Es algo que es bien clave para, eh, en el fondo, enfrentar el tema de los estilos de aprendizaje, por decirlo así. Yo considero que es como una mejor alternativa de comprender por qué eh, claramente a veces lo visual o una buena combinación de multimodalidades, ¿verdad? Multiformatos, genera un mejor aprendizaje, pero no es la explicación desde los estilos de aprendizaje, sino probablemente desde esta explicación de que nuestro sistema cognitivo puede procesar información de distintos formatos de forma paralela. Y ahí también es algo que a mí me interesa investigar en algún momento, pero que se ha estado estudiando últimamente, esta idea como de la cognición corporizada, ¿verdad? Que en el fondo también habría, y yo creo que eso tiene que ver un poco con esto del canal visoespacial, ¿verdad? Por eso yo siempre digo visoespacial, porque también el cuerpo en el fondo está súper involucrado en el aprendizaje de muchas cosas, ¿verdad? Entonces no podemos como dejarlo ahí invisibilizado. Súper. Bien, ya, yo creo que estamos claros con eso. Y vamos a la última afirmación, que yo creo que quizás esta es la más controversial, pero me gusta porque eso ayuda a la reflexión. Y es una afirmación que se escucha mucho, incluso en seminarios, conferencias, eh, y quiero que la maticemos, que la reflexionemos. ¿Ya? Entonces, voy a ponerla. Entonces, las emociones son condición necesaria para cualquier aprendizaje. Son condición necesaria para cualquier aprendizaje. Unos segunditos para pensar. Ya, la cuenta de 5 entonces. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdadero y falso? Leonel. No se quiso comprometer Leonel ahí. Ah, y la Caroline también, tampoco. Con el dolor de mi corazón, F. Perfecto, a mí también me pasa eso. Ya, ya, justamente me gusta porque quiero que le demos un tiempo a esto. Em, yo considero que así tal cual está puesta la afirmación es falsa, ¿ya? ¿Por qué? Porque puse es condición necesaria, ¿verdad? Y además puse para cualquier aprendizaje, ¿ya? Según mi lectura de Daniel Billingham, ¿verdad? Él dice, de hecho, eh, que el punto es que no es que sea una condición necesaria, o sea, a veces se pueden aprender cosas sin un involucramiento tan importante de las emociones, ¿ya? Pasa mucho que se escucha de repente mucho desde las neurociencias que efectivamente hay como rutas, ¿verdad? Neuronales o incluso ahí la cara nos puede ayudar después, en que muchas cosas pasan por algún tipo de emoción, ¿verdad? Y ahí probablemente depende de cuál es nuestra definición de emoción, ¿verdad? Yo estoy pensando acá, ¿verdad? En un concepto súper simple que en el fondo son como las emociones básicas, ¿verdad? La alegría o emociones intensas, como muy evidentes, ¿verdad? Y que a veces se cree o se piensa que entonces la implicancia es que siempre deberíamos emocionar a los estudiantes o como emocionarlos de forma muy visibles para luego aprendan algo, ¿verdad? O motivarlos como primer paso para luego aprender algo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en ese contexto, ¿verdad? Yo pienso que esto es falso. Y ahí quiero que lean unos segundos esa cita de Daniel, que nos explica un poquito esto. Entonces la voy a leer para que, por si es que Leonel ahí todavía está manejando. Si la memoria dependiese de la emoción, recordaríamos muy poco de lo que estudiamos en la escuela. Es más preciso decir, las cosas que provocan una reacción emocional se recordarán mejor, pero la emoción no es necesaria para el aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Ya llegó Leonel, ya, perfecto. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que en el fondo, si bien las emociones pueden ser un facilitador para recordar ciertas cosas, estrictamente no es que sea una condición necesaria. Y yo acá quiero complementar con esto que les había hablado antes de esta distinción entre memoria semántica y memoria episódica, ¿ya? Es un tema que he estado leyendo últimamente que me interesa mucho, justamente para responder esta pregunta. Eh, y básicamente, ¿qué es lo que plantean las ciencias cognitivas? Es que en la memoria a largo plazo, ¿verdad? La memoria declarativa tenemos la memoria semántica por un lado y la memoria episódica.
La semántica, ¿verdad?, tiene que ver con los conocimientos, ¿verdad?, más, por decirlo así, abstractos o más factuales, ¿verdad? Los conocimientos que típicamente se aprenden más en la escuela, ¿verdad?, académicamente hablando. No sé, cómo resolver incluso un procedimiento o que yo pueda declarar cómo se resuelve un problema o que yo pueda definir algo, ¿verdad? Una palabra de vocabulario, después comprenderla, eh, muchas, que yo pueda hacer conexiones entre esas ideas, eso es propiamente tal memoria semántica. Y por otro lado tenemos la memoria episódica, que es la memoria que almacena eventos biográficos o eventos personalmente significativos. ¿Y cuál es el tema acá? Que esa memoria episódica es más sensible que la memoria semántica a el impacto emocional, o sea, a las emociones, ¿eh? O a los sentimientos. Entonces, esto, y también lo ejemplifica Daniel en algunos casos, eh, es muy típico, un caso mío, como personal de mi colegio, ¿verdad? Que recuerdo las clases de filosofía con mucho cariño, pero me acuerdo una vez que nos hicieron como algo que se llamaba la convención de filósofos, ¿ya? Y la convención de filósofos era que teníamos que disfrazarnos de un filósofo que nosotros eligiéramos cualquiera, y teníamos que ir un día disfrazados, ¿verdad? Caracterizados, y teníamos que presentar frente a todo el curso, disfrazados, ¿verdad? Algo del pensamiento del filósofo, como que fuéramos nosotros el filósofo. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que probablemente la mayoría de los estudiantes, ¿verdad? Pueden hoy en día, y yo hoy en día lo recuerdo perfectamente, ¿verdad? Recuerdo a mi compañero que se disfrazó de Maquiavelo y que le compraron sus padres un tremendo disfraz de Maquiavelo súper bien. eh, y me acuerdo perfecto incluso de muchos detalles de su disfraz, e incluso me acuerdo del color de las cortinas de la sala, a ese nivel de detalle contextual, ¿verdad? Pero si yo me trato de recuperar algo de lo que él habló, a nivel de significado, de lo que habló sobre el pensamiento de Maquiavelo, no me acuerdo absolutamente nada. Y no me acuerdo absolutamente, prácticamente nada de lo que dijeron otros compañeros. ¿Y por qué? Porque probablemente estaba mucho más preocupado, con mucho más proceso atencional, ¿verdad? Eh, en su disfraz, o en el disfraz de los otros compañeros, o lo divertido que era la actividad, versus lo que realmente debería yo haber recordado, que eran las ideas de estos filósofos. E incluso yo, que hice a Albert Camus, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, eh, recuerdo algunas cosas de lo que probablemente dije, pero tampoco recuerdo tanto. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea eso? Que probablemente esa experiencia se almacenó mucho más en esa memoria episódica versus que en la memoria semántica. Y que lo que plantean los expertos es que esa memoria episódica es mucho más sensible al contexto específico donde se estudió originalmente el tema. Entonces, por eso yo recuerdo detalles de esa instancia, pero quedó como ese recuerdo como súper anclado a esa situación específica. Y me cuesta mucho como el contenido de esa situación, el contenido profundo de esa situación, separarlo de ese contexto, ¿ya? Y que si yo sí lo pudiera separar, querría decir que yo sí lo pude llevar a mi memoria semántica. Y por lo tanto, sí hay conexiones entre memoria semántica y episódica, no son cosas totalmente separadas, pero son cosas que yo tengo que tratar de conectar intencionalmente. O sea, ok, el profesor quizá, lo que podría haber hecho es que quizá esa convención no hubiese sido como eh, tan llamativa, o quizás haber visto en qué momento la hacía, quizás después de haber estudiado mucho estos filósofos, o una cantidad limitada de filósofos, que además eran muchos filósofos distintos, ¿verdad? Y quizás luego haberlo consolidado con esta actividad entretenida, pero luego de estar seguro de que en realidad había pasado algo de información a esta memoria. Sí, ¿ya? Entonces, volviendo a este tema de las emociones, el tema aquí es que la memoria episódica es mucho más, se ancla mucho más a ese tema emocional, eh, y efectivamente al comienzo puede ser efectivo, pero en algún momento yo quiero que esa emoción no sea tan fresca y que sí se pueda traspasar a la memoria semántica de una forma independiente, o lo más independiente posible, de ese contexto original eh, de donde apareció necesariamente, o sea, originalmente. Y ahí, bueno, algunos de los papers que yo he estado revisando sobre este tema, nuevamente, si a alguien le interesa, yo feliz de mandarles estos papers. Y yo he estado como en este proceso de como, ¿qué cosas les
les podría ser más útiles a los docentes de aulas respecto a este tema de las emociones y el aprendizaje, ¿verdad? Aquí estoy pensando específicamente como eh, las emociones con relación al aprendizaje más semántico, ¿verdad? Como de lo más académico. Eh, Otra cosa es que pudiéramos hablar de las habilidades socioemocionales o otros aspectos que son como más de incluso de convivencia, ¿verdad? Que también son importantes, pero aquí yo estoy como enfocándome en cómo el concepto, por ejemplo, de emociones académicas tiene un impacto en el aprendizaje de contenidos específicos, ¿ya? Entonces, solo un ejemplo, y después vamos a discutir entre todos. Eh, que, por ejemplo, en lenguaje, cuando el docente o la docente está leyendo un fragmento de una novela o un cuento, efectivamente es mucho más potente, obviamente, que el profesor o profesora modele, ¿verdad?, la entonación, ¿verdad?, de los personajes, la prosodia, o esa emoción que incluye un cuento, ¿verdad?, de los personajes, incluso eh, modelarla con su entonación, con su cuerpo, qué sé yo, y después quizás incluso con los estudiantes discutir sobre esa emoción que sintió el personaje, e intencionalmente, ¿verdad?, hacer como una especie de enseñanza explícita de las emociones, cómo se llaman, y que eso también la alfabetización emocional se sabe que es muy importante. Eh, pero en ese sentido, mi llamado es como tratar de enfocarnos en, eh, no tanto como en estas como declaraciones como muy generalistas de, ok, las emociones son clave para el aprendizaje y me quedo con eso, sino como ir un poquito más allá y decir, ya, ok, en este contexto de mi asignatura, de mi contenido, ¿cómo yo voy a intencionalmente incluir las emociones? Eh, Ahora, en otros temas, quizás yo los voy a incluir con mi preocupación por los estudiantes, ¿verdad? Modelar siempre esa preocupación, modelar con clima de aula, ¿verdad? Que los errores son parte del aprendizaje, que sea una situación menos estresante. El tema de la ansiedad académica también es algo que se ha estudiado mucho y que efectivamente tiene mucho efecto. Cuando es una ansiedad muy extrema, un estrés muy extremo, la recuperación se inhibe. Entonces, bueno, hay mucho en verdad. Podría estar mucho rato hablando de eso acá. Pero ahora quiero darles la palabra a ustedes sobre este tema, porque justamente las personas que pusieron verdadero o falso, que no estaban muy seguras, ¿verdad? Que puedan como dar su opinión al respecto. Caro, Leonel, José. Sí, sí, a mí me queda Escuchemos a un José poquito, primero. me queda un poquito la inquietud, así como que entre decir sí o no, Ujú, porque pues muchas de las veces en el ámbito de la escuela se manejan múltiples emociones. ujú, Entonces yo lo pensaba en función de cuestiones prácticas de alguna materia en sí, que cómo generas esa emoción a partir de un contenido que le impacte al niño en ese sentido. mm. En ese sentido. Entonces Claro, a partir de ahí, bueno, ajá, sí, sí, no, estaba pensando como más en la idea de cómo llego al estudiante, ¿verdad? Cómo impacto a ándale, partir también de las emociones, quizás cómo hago ese enganche inicial o constante según mi contenido. efectivamente. Y por otro lado, pues sí queda clara esa parte donde se dice que para la memoria no necesariamente ocupas de las emociones, puesto que una cosa es una emoción que te genere determinada situación que tú quieras resolver, una necesidad en particular, y de ahí te venga como el bingo, el eureka, decir, ah, aquí ya le entendí. Mm, claro, claro, también, bueno, esas son como emociones como a partir como la experiencia de éxito también, que es súper importante. Y a veces como, de hecho, a veces se habla de la motivación, muchas veces pensamos que la motivación necesariamente está primero, eh, pero muchas veces pasa que una experiencia de éxito en un estudiante puede hacer que recién a partir de esa experiencia de éxito con algo específico se motive luego para seguir estudiando o aprendiendo. Entonces a veces no necesariamente un estudiante parte con una motivación previa, eh, pero a partir de ciertos éxitos y cierta como gratificación emocional, puede sí descubrir esa como motivación que antes no existía. ¿Caro? Yo quiero hablar, pero Leonel, como iba en el auto, yo ya hablé, prefiero que él hable primero. Ya, Yo después meto la cuchara. ya, vamos, Leonel. Me muero de ganas de escuchar a la Caro también. Voy a prender mi cámara, pero no sé si me está apuntando a mí o está al revés. ¿Me Está ven? el patio. Está el patio, mira. Estoy apuntando a cualquier lado.
Ahí ¿Y está, ahora? ahí sí. Ya, ahí sí, que estoy del celular y no me cambié. Eh, las emociones intensas, claro, le dan preferencia a la memoria episódica. Y lo que nos interesa mucho más a veces en la sala de clase es la semántica, dependiendo obviamente del contenido y lo que queramos hacer, ¿cierto? Eh, pero para mí, o sea, yo tengo súper claro que hacer una actividad entretenida puede perjudicar el aprendizaje, porque a mí me interesa que los estudiantes piensen sobre el contenido, que piensen sobre los conceptos, que sean capaces de conectar ideas, de razonar, etcétera. Entonces, si hago una actividad demasiado entretenida, donde se exalte mucho o donde pasen también, por ejemplo, una actividad que sea muy impactante, un video chocante quizás, se van a quedar con eso más que con lo que yo quería hacer. Mm, Sin embargo, me ocurre algo que esto es conclusión mía propia, porque considero todo lo que tú dices, Matías, y todo lo que he leído también, pero es como, por ejemplo, cuando algunas personas dicen es el neuroaprendizaje. Aquí la más experta, la Caro, ¿cierto? En neurociencia puede ser. Eh, pero cuando alguien dice neuroaprendizaje, es que el aprendizaje ocurre en el cerebro. Entonces, para mí, cuando dicen para aprender necesito las emociones, sí, porque, o sea, estamos todo el rato sintiendo quizás, pero lo que se necesita en una sala de clase es un ambiente tranquilo, donde las personas puedan poner atención, ¿cierto? Las mm, funciones ejecutivas, motivación, atención, memoria, puedan funcionar fluidamente. Ahora, no se trata tampoco de que sea un ambiente tan distendido donde los estudiantes no sientan un poquito de presión. De hecho, los estudios ujú. dicen que el estrés es necesario para poder aprender. El eustrés, en realidad, Correcto. porque funciona como un movilizador, ¿cierto? Para que las personas puedan hacer cosas, ¿ya? Y bueno, ocurren hartas cosas ahí con el estrés que también juegan en contra cuando es demasiado y también funciona para la prevalencia de malas prácticas de los estudiantes cuando dicen, no, si estuve el día anterior me acuerdo de todo, claro, porque tenías estrés, hubo ahí un impulso desde la parte biológica para que quizás pudieras recordar, retener un poco, pero después de 48 horas se va todo lo que intentaste aprender y Mm, juega en contra. Así que para mí, claro, soy muy consciente del tipo de actividad y las cosas que tengo que tener cuidado cuando realizo clases, entre comillas, más, más lúdicas, ¿ya? Más quizás desde la parte del juego, que no se pase tanto a un tema donde se haya un poquito de descontrol en esas emociones, porque si no, ¿qué van a recordar mis estudiantes? mm, Eso, me gustaría escuchar a la cara ahora. súper. Ya, sí, estoy muy de acuerdo con Leonel con lo que han dicho. En realidad, creo que la afirmación es súper compleja porque depende de lo que entendemos ahí en lo que se dice. Porque Mm. cuando dice como decía, condición Necesaria. necesaria, determinante, ya. Y para cualquier Me aprendizaje. pasa que, claro, y por eso ponía así, no, porque es necesario en el sentido de que va a haber una emoción igual. O Mm, sea, va a haber una percepción de estímulos y por lo tanto mi estudiante va a tener una emocionalidad igual. Ahora, que nosotros interpretemos eso como que lo tengamos que emocionar para que claro. aprenda, así como cuando nosotros relacionamos la emoción con esta como motivación, Ujú, curiosidad, expectativa, no necesariamente, pero va a haber una claro. emocionalidad y si hay emocionalidades que van a favorecer y otras que van a entorpecer. Incluso el sentirte aburrido en esa clase va a entorpecer porque te Mm, va a bajar el nivel atencional, el motivacional, va a bajar la capacidad de tener tus recursos cognitivos puestos porque no hay ningún desafío, nada que resolver. Por lo tanto, llega una parte donde nuestros recursos cognitivos bajan. Entonces, sí quiero mantener una cierta emoción, pero no, no, claro, lo que decía Leonel, no es que yo tenga que bailar, hacer un planetario en claro. en la sala o qué sé yo, porque creo que ahí está el aprendizaje. De hecho, hay muchas cosas que hacemos súper entretenidas que no sirven para nada y perdemos Mm, 90 minutos donde el estudiante está pensando en cómo recortar, cómo pegar, cómo pintar y claro. nada que ver con el aprendizaje. Eso sí, pero sí sería fundamental poder generar una emocionalidad que te mantenga la atención, que mantenga los recursos cognitivos, que mantenga la sensación de desafío y que ojalá eh, estimule la producción de ciertos neurotransmisores que también ayudan a fijar ciertas cosas en la memoria. Entonces,
Eso sí, pero también hay un aprendizaje por repetición. O sea, yo a veces estoy muy aburrido y nuestro cerebro aprende que si me lo repiten mucho es porque parece Mm, que lo necesito que era aprender, importante, porque claro. finalmente lo voy a usar, claro, lo tengo que dejar asequible. Me Mm, repiten y repiten y repiten, lo voy a aprender igual. Em, pero de todas maneras, sí, hay una emoción que vuelvo a decir, no entendiéndola como este boom, wow, sino que sea como positivo, que mantenga los recursos cognitivos, que me haga sentir desafiado. Voy a favorecer que los recursos cognitivos estén puestos en aprender y me va a ayudar a quizás no tener que repetir tantas veces y que ya se entienda la significatividad y el sentido del aprendizaje mm, y me va a llevar a tener una predisposición más positiva que también favorezca. Entonces, por eso ponía sí y no, sí. porque no es esta caricatura ridícula de Ujú, como de mantener al estudiante súper emocionado todo el tiempo, pero sí va a estar sintiendo cosas, va a ujú, haber percepción de estímulo. ¿Qué quiero yo que pase ahí? Que su emocionalidad sea aburrido, descolgado cognitivamente porque esto me lo sé de memoria y es fome y no me interpela, o quiero que haya una emoción en cuanto a que lo quiero aprender, me da curiosidad, quiero hacer preguntas, me mantiene enganchado. Yo creo que a mm, eso me refiero yo cuando digo que es verdadero el mantener una emocionalidad que me mm, contribuye. sí. Sí, perfecto. Mira, yo creo que efectivamente, en realidad lo que quiere plantear acá Daniel Billingham es lo que decías tú, eh, como no es que, obviamente hay una emoción siempre, pero no es como necesaria la emoción intensa o hacer cosas como demasiado emocionantes, ¿verdad? Que en realidad es lo que a veces incluso se les dice a los profesores, ¿verdad? Como, o se les implica eso y muchos como que se vuelven un poquito como, y se estresan mucho también porque es como chuta, ya, si no, casi que si no hago algo muy entretenido no va a funcionar, no voy a enganchar a los estudiantes, no van a aprender nada, qué sé yo. Y al final, en el fondo, eso, bueno, aumenta el estrés a los docentes y también carga laboral, ¿verdad? Que tienen que a veces preparar cosas que no necesariamente van a tener el impacto. Pero estoy súper de acuerdo que en el fondo siempre hay emociones. O sea, claro, incluso el aburrimiento es una emoción. O sea, es imposible que no tengamos ninguna emoción en ningún momento. Entonces, siempre que estamos aprendiendo hay una emoción. Pero en el fondo, yo creo que Daniel está como tratando de aislar un poco las cosas y decir como, ok, cuando estamos hablando de aprendizaje a largo plazo, ¿verdad? No es que yo siempre tenga que como intencionalmente inducir una emoción siempre como deliberadamente, ¿verdad? A pesar de que sí, van a haber emociones siempre. Y yo estoy como totalmente de acuerdo que hay que considerarlas, que hay que tener súper en cuenta este tema del estrés, porque también, como decía Leonel, eh, cuando hay mucho estrés se inhibe incluso la recuperación de conocimiento, los procesos atencionales, qué sé yo, pero tiene que haber un poquito de estrés, o sea, es como esta diferencia entre cuando uno está trabajando, por ejemplo, y tiene plazos de entrega, como plazos como puntuales, versus cuando uno no tiene ningún plazo. Cuando uno no tiene ningún plazo, se dilata y uno procrastina mucho más, ¿verdad? Y se relaja y qué sé yo, y podría estar mucho más tiempo trabajando en eso. Entonces, cuando sí tengo, obviamente sea un plazo sensato, ¿verdad? Y no como en la universidad que a veces pasaba que teníamos como plazos un poco irreales, ¿verdad? Eh, es adecuado que hayan plazos, ¿verdad? Y incluso eso, ahí se puede jugar, muchos autores, profesores internacionales plantean esto como de jugar con, por ejemplo, las oportunidades de recuperación o pruebas, si se quiere, o evaluaciones que tengan baja ponderación. Porque en el fondo, por un lado, es una evaluación, tiene una nota, tienen que estudiar, ¿verdad? O lo ideal es que estudien, qué sé yo, pero no tiene consecuencias tan graves, no es como algo como, no sé, el examen que tiene 50% de ponderación de todo el curso y que los estudiantes se vuelven locos porque de verdad es muy estresante, o sea, es muy estresante que yo me juegue la vida en una oportunidad. Y aplicado, por ejemplo, a la PSU o la PAES, antes la PSU era una vez al año. Eso era sumamente estresante porque una decisión prácticamente de vida se juega, ¿verdad?, en una prueba universitaria que ocurre una vez al año y que muchos estudiantes no tienen la posibilidad de darla de nuevo. Hoy en día, bueno, por suerte, ¿verdad? Hay más posibilidades de darla. Eh, Eso. ¿Algo más que quieran eh, reflexionar sobre ese tema?
Bueno, nomás quisiera aportar una pequeña aportación. De alguna Ujú. manera u otra, pues quizás es un tema quizás que se preste a muchas cuestiones, ¿verdad? Por ahí escucho comentarios que tienen que ver con quizás algunas otras técnicas efectivas que menciona la autora de las prácticas deliberadas, entre otras cuestiones, ¿verdad? Entonces yo Mm, creo que de alguna manera en el aula pues se ven muchos factores que influyen, mm. pero siento que de alguna manera es el generar ese conflicto que pudiera generar en el grupo para irlos conduciendo hacia el éxito a los alumnos. Mm. Sí, claro, Daniel Billingham también habla de esto como cuando habla como la utilidad de las historias, ¿verdad? Como de organizar en lo posible las clases o las lecciones como con una estructura similar a las historias. Y por ejemplo, como pensar, eso es súper interesante, como pensar en que eh, lo que yo quiero enseñar es la respuesta a un conflicto o la respuesta a una pregunta. Y eso a mí me hace mucho sentido y de hecho cuando hago clases trato como de ya tener claro obviamente mis conceptos, ejes, qué sé yo, cuando estoy planificando mis conceptos, qué es lo que quiero que sepan, pero eso para presentárselo a ellos, a los estudiantes, yo lo presento como una pregunta. Entonces, no sé, quiero que entiendan que el aprendizaje es un cambio en la memoria a largo plazo. Entonces, mi pregunta inicial a hacerles podría ser, em, eh, ¿cómo prevenimos el olvido, por ejemplo? O cómo aprendemos de forma que no se nos olviden las cosas. Y que son cosas que todas las personas, ¿verdad? Tenemos esa experiencia y podemos como relacionarla con algo concreto, versus que yo les ponga como el objetivo de aprendizaje como redactado de la forma que yo la tengo en mi planificación, que puede ser como súper seca, ¿verdad? Entonces ahí tomo como también la idea de que esto como de emocionar o levantar el interés del estudiante también puede ser a partir de una buena pregunta, por ejemplo. Una pregunta muy bien pensada que levante ese interés y no necesariamente algo como demasiado llamativo o estrambótico, por decirlo así. Bueno, ahí ya estamos en la hora, así que en honor a la hora dejo ahí esa slide que están como los cuatro principios que yo destaqué en esta sesión final del club. Y bueno, y les quiero dejar a ustedes como la última palabra, que si quieren eh, destacar alguno de estos principios o, por ejemplo, si piensan en una idea que les llama la atención de lo que vimos hoy día, abierto a escucharles. Ya, yo quería, ya que estamos cerrando, Sí, dale, Cata. eh, bueno, me encantaron estas instancias, ojalá que podamos tener otras en torno a otros temas. Y quiero volver con lo que tú decías al final, al cierre, volver al principio de las personas somos curiosas, pero no se nos da muy bien pensar. Y Mm, justamente utilizar las preguntas en ese enganche, porque mm, somos curiosos y nos ujú. gusta responder y resolver. Pero claro, si está súper difícil y tengo que dar mil vueltas y como ya no, porque me La motivación desmotivó, baja, pero claro. esa pequeña pregunta le da sentido a la clase. Y recomiendo muchísimo siempre eso, tratar de partir nuestras clases con la noticia, la pregunta. A Mm, veces incluso uno inventa como, oh, niños, me caí cuando venía, no sé, claro, para acá y me pasó no sé qué cosa y ustedes saben por qué. Y eso ya genera motivación y a todos les dan ganas de participar porque no hay un concepto cerrado, un tema en específico, la respuesta correcta que yo tenía que dar, como que hicimos en la clase anterior, nadie se acuerda, ¿quién recuerda los tres principios, la no sé qué? Tres y el resto no participa. En cambio, la pregunta abierta, el contexto, el problema, la noticia que vengo a comentar al inicio que tiene que ver, favorece la participación, el enganche, despierta esa primera curiosidad, ese motor, y de ahí ya partimos con una clase con mucho más claro. involucramiento. Claro, y puedes usar eso al comienzo y luego hacer esto igual de las preguntas quizás más específicas, ¿verdad? Porque quizás tú quieres igual Claro, ir que, bajando, no sí. sé, claro, partan ya con ese enganche y luego ya, pero igual quiero que hagan la práctica de recuperación de lo que pasamos antes, que sé yo intenciono que necesito no sé cuántas manos levantadas, ¿verdad? O le pregunto a Juanito, porque yo sé que Juanito quizás me puede responder algo, o por último quiero que haga el esfuerzo y eso, bueno, eso es otra cosa que yo quería conectar con esto de las emociones. Por ejemplo, cuando hacemos preguntas como al azar a los estudiantes, porque queremos que las preguntas sin aviso, como dice Douglas Moss, ¿verdad? Queremos que la mayoría de los estudiantes estén atentos a que yo pueda hacer una pregunta en cualquier momento
pero no con un foco, o sea, siempre al hacer eso, no con un foco de pillarlos, ni con un afán ok, te voy a pillar porque estabas desatento, hoy te pillé porque estabas ahí mirando el celular o estabas ahí mirando para afuera, sino con el foco en que yo aumento las posibilidades de que estén atentos, y yo al principio puedo decir, oigan, yo voy a hacer muchas preguntas, pero si en algún momento yo les pregunté algo y justo estaban desatentos, o justo no, en realidad no saben o no pueden recuperar en ese momento esa respuesta, no se sientan mal, porque uno, no tiene nota, y dos, no lo estoy haciendo a propósito para pillarlos, sino que quiero que ustedes igual hagan el esfuerzo, aunque se equivoquen, aunque no logren recuperar toda la respuesta, igual quiero que hagan ese intento porque sé que su cerebro va a reaccionar a que eso que están tratando de recuperar es importante y quizás la próxima vez sí lo van a poder recuperar. Entonces ahí como que está, en el fondo el tema, el criterio como de las emociones está como transversal, ¿verdad? Como que yo me tengo que preocupar en realidad de no generar un estrés excesivo en cada cosa que yo hago, eh, que no sea un clima de aula amenazante, ¿verdad? Etcétera. Bueno, ese tema en realidad da como para una sesión completa por sí sola, Sí. pero Efectivamente, en una sala donde hay cultura del error y donde hay un clima ya instalado, esas preguntas sin aviso no deberían ser amenazantes. exacto, Oye, yo también quiero agregar algo, que para mí obvio. en verdad haber partido con este libro de Actus y haber participado también en la construcción de las sesiones del club y todo, fue demasiado enriquecedor y muy eh, de mucha apertura y de un nuevo como de una nueva aproximación hacia el aprendizaje de las personas. Y ahí quería destacar el principio de que en realidad los niños aprenden más parecido a lo que creemos, que Mm, no se diferencian tanto, eh, porque yo creo que ese es un principio que esclarece demasiado el cómo aprenden las personas y que tiene esta implicancia práctica gigante de es como, ya, ok, ahora que sabemos cómo aprenden las mm, personas, cómo lo podemos llevar a la sala de clases para que sea más efectivo y para nosotros como adultos también, no cansarnos tanto intentando e intentando e intentando cosas que quizás no van a ser tan efectivas. Entonces, mm, ese para mí creo que con el modelo simple de la mente y todo, creo que es así, ¡puf! Como que te explota mm, la cabeza cuando te acercas como a mm, las ciencias del aprendizaje. Siento que es muy, muy, muy nuclear. claro. Sí, porque esclarece mucho, o sea, te da como un marco de referencia de cómo tomar decisiones, porque en el fondo si tenemos como esto como de que todos aprenden totalmente distinto y casi que cada niño tuviera como distintos tipos de memoria y cada uno, esto de los estilos de aprendizaje, que hay no sé cuánta cantidad de estilos de aprendizaje, si eso fuera real, sería sumamente difícil enseñar. O sea, ¿cómo voy a yo pensar realmente en una clase que realmente como que apunte a cada uno de esos estilos que pueden ser uno por alumno incluso? Eh, entonces creo que nos da como, obviamente, por algo se habla del modelo simple, ¿verdad? O sea, todo esto que Daniel Billingham plantea también y el modelo que Oliver Caviglioli desarrolló en algún momento como visualmente, obviamente es simple, hay muchas otras cosas, hay funciones ejecutivas que tienen mucha influencia en el aprendizaje y ahí difieren mucho los niños, pero difieren en el fondo en como niveles de esas capacidades, ¿verdad? No es que cada uno tenga como una memoria distinta o funciones ejecutivas que funcionan como estratosféricamente distintas a los otros. Es como un tema como de niveles y cómo voy adecuando. Eh, Quizás es más preciso hablar de ritmos. A mí me hace más sentido como pensar, de hecho Bárbara Oakley estamos traduciendo el libro en Common Sense Teaching y habla un poco de los estudiantes más lentos y los estudiantes más rápidos. Y ahí explica cómo las funciones ejecutivas, cómo la memoria, la diferencia de memoria de trabajo, efectivamente generan una diferencia súper importante en eso. O sea, hay estudiantes que efectivamente son más rápidos, hay estudiantes que tienen más capacidad de memoria de trabajo, que pueden recordar algo con menos veces que lo recuperan, hay estudiantes que necesitan mucha más repetición, mucho más estudio, mucho más esfuerzo, eh, y eso hay que reconocerlo y también en el fondo nosotros sabiéndolo podemos también hablarlo con los estudiantes. Como, mira, yo sé que a ti quizás te cuesta más que Pedrito, ¿verdad? Que es súper bueno en matemáticas, pero necesito que sigas intentando porque yo te aseguro, porque yo sé de cómo funciona la memoria, ¿verdad? Yo te aseguro que yo estoy pensando como yo, no le estoy diciendo eso al niño, ¿verdad? Yo estoy seguro que quizás tú tienes un problema en la memoria de trabajo, igual que yo, ¿verdad? Pero si tú practicas mucho, mucho, mucho y no te rindes,
en algún momento va a llegar un momento que tú vas a dominar esto y vas a sentir que llegaste como a otro nivel, y que si sigues persistiendo, incluso eventualmente puedes llegar a ser mejor que ese niño que era más avanzado en su momento. Es como la historia como de la tortuga y la liebre. Eso, bueno, es muy bonito y ese libro lo vamos a publicar a mitad de año, así que ahí les voy a estar avisando. Eh, bueno, eso, ya estamos en la hora. Les dejo ahí esa diapo. Bueno, la mayoría de ustedes probablemente conoce nuestros recursos gratuitos, ¿verdad? Nuestro podcast, los cursos gratuitos masivos online. Pero cualquier cosa que ustedes quieran como tener más bibliografía, distintos temas, de verdad feliz de que me escriban. Ahí está mi correo ahí abajo. Y feliz, yo me dedico a esto, o sea, me dedico a la difusión de prácticas basadas en evidencia, entonces de verdad muy abierto a que me escriban dudas, cosas que quieran quizás complejizar, o incluso ustedes me pueden mandar como documentos o papers que podrían ser interesantes y para seguir construyendo esto en conjunto. Eso. No sé si alguien escribió en el chat, parece. Mencionaron, bueno, la Caro ahí agradeciendo, y mencionar el libro de Puya Garwal, ¿verdad? Ciencia afectiva. Y perfecto. Súper. Cierro y muchas gracias por participar de esto. Les voy a estar avisando de cualquier nueva iniciativa de este tipo. Mi idea es hacerlo, no sé si con este mismo formato, pero vamos a seguir en contacto. Chao, cuídense, que tengan buen fin de semana.